Hola a todos, continuamos con el tema de series y en este video se van a considerar dos aplicaciones de las series geométricas en el área de economía. Estas aplicaciones son la del efecto multiplicador y el valor presente de una anualidad a perpetuidad. En este video se va a considerar la primera de ellas. Vamos a recordar la serie geométrica, ¿no? La serie geométrica de razón R se representaba de esta manera, y esta serie converge si la razón, el valor absoluto de ella, es estrictamente menor a 1. Si ese es el caso, nosotros podemos calcular el valor de la suma hacia la cual esta serie geométrica converge utilizando esta expresión, que depende de la constante A y de la razón R. Por el contrario, si el valor absoluto de la razón es mayor o igual que 1, entonces la serie geométrica diverge. Ahora sí, vamos a la primera aplicación, que es la del efecto multiplicador. Entonces, ¿cuándo es que opera esta aplicación? Vamos a suponer que el gobierno inyecta una suma considerable de dinero a la economía. Esa inyección se da ya sea por un gasto en bienes y servicios o mediante una reducción importante de los impuestos. Entonces, ese volumen de dinero ingresa en la economía. En una primera etapa, los que reciben ese dinero gastan parte de lo recibido. Y luego, en etapas sucesivas, los que reciben el dinero ya gastado previamente gastan parte de lo que reciben. Y esta sucesión de gastos se va dando, ¿no?, de manera continua. Este fenómeno es lo que los economistas llaman efecto multiplicador. Y es este fenómeno, me refiero a este tipo de gasto que se da en etapas múltiples. Entonces, vamos a tratar a continuación de modelar, de pensar qué es lo que está ocurriendo aquí, y vamos a modelarlo entonces matemáticamente. Entonces, vamos a suponer que ese gasto inicial, ese volumen de dinero que ingresa en la economía, que es inyectado por el gobierno, lo identificamos o lo representamos de esta manera, ¿no? Es G dólares. El gasto total, luego de todas estas etapas sucesivas, ¿no?, lo que hablábamos aquí, este gasto en etapas múltiples. Entonces, una vez completadas todas esas etapas, vamos a decir que se gastó lo que teníamos al inicio, lo que inyectó el gobierno, se multiplicó por esta cantidad K. Ese número K es el multiplicador. Entonces, ese es el gasto total. Suponga igualmente que los receptores a lo largo de la cadena gastan una fracción fija, C de dólar, y ahorran una fracción fija, A de dólar. Los números C y A se denominan propensión al consumo y propensión al ahorro, respectivamente. Y se cumple que ambos están comprendidos entre 0 y 1. La propensión al consumo está comprendida entre 0 y 1, la propensión al ahorro entre 0 y 1. Y siempre su suma va a ser 1. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a modelar este fenómeno del efecto multiplicador. Inicialmente, el gobierno inyecta G dólares a la economía. Esa es la cantidad que se va a gastar. Los primeros receptores de esa cantidad de dinero, ellos, o sea, se inyecta G a la economía, y en una primera etapa, como recuérdense que hay una propensión al consumo dada por C y una propensión al ahorro dada por A, y C es un numerito que está comprendido entre 0 y 1. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, nos pueden decir que la propensión al consumo es del, qué sé yo, el 70%. Entonces la propensión al ahorro tiene que ser 30%, porque ambas cantidades deben sumar la unidad. Pero esto se expresa en decimal, que es 0,7, y esto en decimal, que es 0,3. Por eso es que 0,7 más 0,3 es 1, lo que decíamos al inicio, ¿no?, en la diapositiva previa. Entonces, de esta primera etapa, G, bueno, la gente para estos valores va
gastar 0,7 por G y va a ahorrar 0,3 por G. Esto es lo que se ahorra y esto es lo que se gasta. Eso es en la primera etapa. En la siguiente etapa se recibe esta cantidad y se va a gastar, recibimos 0,7 por G y gastamos el 70% de eso. Ese es el hábito. En la siguiente etapa recibimos 0,7 por 0,7 por G, que eso es 0,7 al cuadrado por G, y vamos a gastar nuevamente el 70%, que es 0,7 de lo que estamos recibiendo. Entonces, eso es lo que estamos indicando aquí, pero ya empleando variables. Entonces, se inyectaron G dólares en una primera etapa, los primeros receptores van a gastar G por C. Los segundos receptores reciben G por C y ellos van a gastar a su vez lo que recibieron por el porcentaje de la propensión al consumo. Entonces, el resultado es GS al cuadrado. En la siguiente etapa, los terceros receptores reciben GS al cuadrado. Fíjense que esto es lo que se recibe de la etapa anterior. Y ellos, a su vez, emplean el porcentaje de consumo. Entonces, nos va a dar GS al cuadrado. ¿El gasto total cuál va a ser? Bueno, el gasto inicial, lo que se inyectó, más el gasto de la primera etapa, gasto de la segunda etapa, gasto de la tercera etapa, y así hasta el infinito. Y fíjense que eso se puede expresar entonces, sacamos aquí factor común G, y esto que está acá, fíjense que es C elevado a la N. Eso es una serie geométrica, entonces esto que está aquí es una serie geométrica. Recuérdense que nosotros la habíamos escrito de esta manera, desde n igual 0 hasta infinito, de A por R a la N. Entonces, la razón es C, que es la propensión al consumo, y la constante A viene dada por G, que es el gasto inicial, el volumen de dinero que se inyectó a la economía. Reemplazando por la fórmula de convergencia, que es A entre 1 menos R, sustituyendo nos da G entre 1 menos R. Entonces, eso es el gasto total. Eso es T. Entonces, nosotros este fenómeno, esta aplicación del efecto multiplicador, la podemos modelar a través de una serie geométrica. Entonces, el gasto total, bueno, vimos que era igual a esto, ¿no? T era, lo habíamos expresado de esta manera, ¿no? G entre 1 menos C. G era la constante A y C era la razón, ¿no? Recuérdense que como tenemos esta relación, que la propensión al ahorro más la propensión al consumo suma 1, entonces nosotros podemos despejar C de acá como 1 menos A, y al sustituir eso acá, nos queda esta expresión en términos de la propensión al ahorro. Y nosotros habíamos dicho al inicio que, bueno, que K era el multiplicador, ¿no? Y ahí lo del efecto multiplicador. Entonces nosotros tenemos estas tres fórmulas para hallar el gasto total. Si nos dan la propensión al consumo, la propensión al ahorro o el multiplicador. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, en este primer ejemplo nos dicen, suponga que a nivel nacional se gasta aproximadamente el 90% del ingreso y se ahorra el 10%. Entonces, estudios nos indican que los hábitos de consumo y de ahorro de una población, de una sociedad, son de este orden. 90% consumo y 10% ahorro. Entonces nos preguntan cuál es la cantidad total de gasto, el gasto total T en nuestra fórmula, generado por una reducción de impuestos de 40.000 millones si los hábitos de ahorro no cambian. Es decir, la gente siempre ahorra 10%. Entonces, a partir del enunciado, ¿qué se desprende? Bueno, que el volumen de dinero que ingresa a la economía, lo que identificamos antes por la letra G, es 40. Aquí estamos utilizando como unidades miles de millones de dólares. Entonces, 40 aquí está en estas unidades, miles de millones. La propensión al consumo nos dicen que es 90%, expresado decimalmente, eso corresponde a 0,9. Y la propensión al ahorro, expresado en forma decimal, es 0,1.
Fíjense que si sumamos A más C, la suma, el resultado es 1. Entonces utilizamos la fórmula. El gasto total, bueno, va a ser, podemos utilizar esta, ¿no? Es 1 entre A. A es 0,1. 1 entre 0,1, eso da 400. Entonces la cantidad total de gasto, ¿okay?, en estas distintas etapas de gasto múltiple, se van a gastar 400 miles de millones de dólares, ¿no? O sea, 400.000 millones de dólares. O sea que el multiplicador aquí es de 10. La K, el multiplicador, es 10. Ok, un segundo y último ejemplo. Nos dicen aquí que suponga que a nivel nacional se gasta aproximadamente el 80% de todo el ingreso y se ahorra un 20%. O sea que nos están diciendo que C es 0,8 y A es 0,2, ¿no? Cuando expresamos estos porcentajes en números decimales. Pregunta, ¿cuál debe ser el monto en estas unidades, miles de millones de dólares, de una reducción de impuestos si se desea generar un gasto adicional de 720.000 millones de dólares? Fíjense que esto está, estos son 720.000 millones de dólares. Hay que tener cuidado porque las unidades son miles de millones de dólares. O sea que esto se va a representar como 720 miles de millones de dólares. Entonces hay que efectuar la conversión aquí de unidades. Bueno, y esta pregunta nos la plantean suponiendo que los hábitos de ahorro no se modifican. Entonces, la gente siempre va a ahorrar 20%. Entonces, a partir del enunciado, nosotros nos damos cuenta que tenemos estas variables, ¿no? La propensión al consumo es de 0,8, la del ahorro es 0,2, y el gasto inicial, lo que inyecta el gobierno a la economía, el volumen de dinero, es M. Y ese es lo que tenemos que responder. El cálculo que tenemos que hacer es para determinar el valor de M. Es lo que nos preguntan aquí. Y nos dicen que el gasto adicional, entonces, este numerito, ¿cómo se interpreta? Bueno, este es el gasto que nosotros generamos a partir de M. En las distintas etapas sucesivas, los receptores del dinero inicial que se inyectó gastaron 720.000 millones de dólares. Es decir, que el gasto total va a ser el volumen de dinero que se inyectó, M, más lo que se gastó. Entonces, empleando la fórmula de gasto total que se dedujo previamente y sustituyendo por las variables aquí, por los datos de nuestro problema, bueno, tenemos que T es igual al gasto inicial más el gasto adicional en las unidades de miles de millones de dólares, y eso va a ser igual a 1 entre la propensión al ahorro, que es 0,2, por el gasto inicial, que es M. Entonces, despejando M de esta ecuación, eso es muy sencillo, nos da que el gasto inicial tiene que ser igual a 180. Entonces, la reducción de impuestos que se debe hacer para inyectar este volumen de dinero a la economía corresponde entonces a 180.000 millones de dólares. Con este ejemplo cerramos esta aplicación de las series geométricas a la economía, que es la aplicación del efecto multiplicador. Les agradezco la atención dispensada y les deseo el mejor de los días.